Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para 9 de marzo. Estamos estudiando hoy un versículo que encontramos en Proverbios 17:15. Proverbios 17:15 dice: El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17:15. Bueno, tenemos algo que está muy cerca al corazón de Dios, que cuando hay alguien que va a declarar justo el que está haciendo mal, es abominación, es algo terrible a Dios, un asco a Dios. Y el que condena o hace que parece que el justo que está haciendo bien es mal, es abominación a Jehová. Vamos a ver cómo compara cuando estudiamos. Bueno, vamos a ver hebreo. Dice Metzadik Rasha. Bueno, Metzadik Rasha es como un participio hifil, que como el que está causando, como causando parecer así justo, el que es Rasha, malo, maligno, terrible, como un crimen, alguien que solo quiere hacer lo malo, está haciendo terrible, pero está justificando como no es un crimen, es una buena persona y está haciendo bien. Es primera cosa, Metzadik Rasha, y segunda parte, U Marisha Sadik. Bueno, estamos un intercambio de los elementos. Tenemos Sadik, que es justo, como justo con Dios, y Rasha, que es mal, el maligno, terrible. Y tenemos cambiando también ese sustantivo por un participio hifil, causando, como ese marshia, de este sustantivo rasha. Es como causar que parece maligno, terrible, un crimen, el justo. Un intercambio. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Muchas veces en el mundo hay muchos que quieren defamar al que está haciendo bien, y el que está haciendo malo quiere justificar cómo está bien. Dice así, segunda parte de ese versículo. Bueno, puede ver ese símbolo así que parece un huesito así abajo. Es un atna. Siempre marca el medio del versículo en hebreo, así. Segunda parte dice Tobeat Adonai. Bueno, Tobeat es como una abominación. Puede buscar, se encuentra en el Antiguo Testamento, creo que 117 veces. Y puede ver, comparar, hacer un estudio de la palabra y encontrar cada instancia que ocurre, porque hay muchas cosas que son un asco a Dios. Es terrible en sus ojos. Dice Gam Shania. Bueno, los dos juntos, así, son así. Bueno, entonces vamos a buscar lo que es agradable a Dios, no lo que es terrible. Y bueno, justificar al impío, no, eso no le agrade. Vamos a ver en la Biblia 1909, la antigua, dice así:
el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos a dos son abominación a Jehová. Bueno, entonces casi igual la escrita. Bueno, vamos con 1865. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos a dos son abominación a Jehová. Y Biblia del Oso, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos a dos son abominación a Jehová. Bueno, tenemos así en ese pasaje. Bueno, vamos a ver el versículo en inglés. Vamos a leer Proverbs 17:15. Proverbs 17:15. He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Bueno, he that justifieth, el que justifica. Bueno, recuerda que esa terminación eth en inglés moderno va a ser así: justifies, he that justifies the wicked. Justifieth the wicked es como tercera persona singular así. Pero no se utiliza en conversación moderna, pero va a haber en obras antiguas, así como la Biblia King James o de William Shakespeare o algo así. He that justifieth the wicked, he that justifies the wicked, el que justifica al impío, and he that condemneth the just, and he that condemns the just, moderno, así. El que condena y el que condena al justo. Even they both. Bueno, ambos a dos. ¿Cómo tenemos en la 1909? Ambos a dos. Es muy literal a la Biblia inglesa, así. Even they both, ambos a dos, are abomination to the Lord. Son abominación a Jehová. Bueno, vamos a cambiar al latín y va a ver esa versión como tiene: qui justificat impium et qui condemnat justum abominablis est uterque apud Deum. Bueno, es pero muy similar a castellano. Tenemos el verbo justificar así y condenar, así, condemnat. Y los dos son tiempo presente así, activo, así, indicativo. Bueno, bien claro así. Bueno, vamos a ver la versión griega. Vamos a ver que hay un diferencia que es interesante y vamos a hablar de ese tema que encontramos en la Septuaginta, especialmente en Proverbios. Dice así: os dikaion crine ton adikon de ton dikaion akathartos que bedelictos para Theo. Bueno, es exactamente igual, solo agregamos un elemento así, akathartos, que no es limpio así, como inmundicia así. Y el porqué es que, bueno, el resto es igual, como crine es para juzgar. Básicamente, hos crine. Hos es un pronombre así relativo, así. El que juzga, así. Hos dikaion crine ton adikion. Básicamente el que está juzgando que
impío es justo así. Y otra vez tenemos adikion de ton dikaion. Está compartiendo el verbo crine de primera parte. Entonces tiene que tomar los dos como uno utilizando el mismo verbo así en el griego. Y bueno, es igual, exactamente igual como el hebreo. La persona está juzgando que el injusto es justo y que el injusto, el justo es injusto. Bueno, y tenemos el resultado. ¿Cómo ve a Dios? Que como tenemos en el hebreo, tenemos esa palabra que utilizamos para abominación o algo que es un asco así. Pero también tenemos akathartos. ¿Y qué está pasando en el griego? Eso pasa muchas veces que hay ampliaciones en el texto, porque es que de una sola palabra en el hebreo está utilizando dos palabras para traducir. Es un término que se llama indiadis, que es de frase en día deusin, como 1 por 2. Entonces, la idea es que estamos utilizando dos frases para hablar de un solo tema. Y algunos, podemos pensar en muchos ejemplos, por ejemplo, en carne y hueso. Es como completamente en la presencia, ¿sí? O sano y salvo. Bueno, utilizamos dos palabras para compartir una idea. A tontas y a locas. Algo así. Alboroto y ruido. Utilizamos dos palabras para decir una confusión de ruido, así, de sonido. Un cacofonía. Entonces, utilizar dos palabras para expresar una sola palabra pasa muchas veces en la Septuaginta, especialmente en Proverbios. Entonces, para el traductor, lo que pasa es que llegamos un versículo así y dice alguien, ¿por qué hay otra palabra? Y no veo representación. Algunos eruditos piensan, debe ser que hay otra palabra hebreo que está faltando de texto. No, muchas veces no. Muchas veces el hebreo está bien como está escrito, pero hay en la ampliación de la traducción de la Septuaginta, a veces el traductor está ampliando el tema. Bueno, ¿somos de acuerdo con eso? Bueno, depende del texto. En ese caso, sí, está clarificando que está hablando no solamente de abominación así juicial, pero también impuro así. Y es algo que aborrezca a Dios cuando está pasando así, cuando los injustos están declarados justos y también los injustos declarados justos sin intervención así. Entonces, vamos a encontrar eso cuando estamos comparando entre textos antiguos así. Y bueno, a veces puede ayudarnos. Y también, si nada más, nos da una ventana para ver hacia adentro del corazón de un traductor antiguo y cómo pensó del texto hebreo. También podemos ver en el siriaco. Muchas veces, por ejemplo, el siriaco, la peshita, está alineado mucho con el hebreo en su gramática, pero a veces tiene algo de la Septuaginta. Y a veces tenemos casos que la Biblia griega del Nuevo Testamento está utilizando algunos de esos elementos agregados para traductor griega.
Entonces, para amplificar a eso. Entonces, bueno, podemos aprender mucho de traducción por solo ver la Biblia y cómo encontramos. Pero, más que todo, la Biblia es inspirada de Dios y tenemos confianza en lo que dice. Y cuando dice así, como nuestro texto, Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Podemos tener confianza que así es. Así es que cuando el pecador declara a sí mismo justo en el mundo de injustos, y la Biblia, la palabra de Dios, nos declara a todos debajo de pecado, que todos nosotros somos pecadores. Bueno, ¿quién tiene razón? ¿El hombre que está decepcionando a sí mismo o a Dios que es perfecto? Bueno, vivimos en un mundo que ese versículo está, bueno, realmente podemos ver en vivo todo ese versículo, porque el rumbo del mundo desde el principio de caída en pecado, podemos ver que el hombre quiere justificar a sí mismo y sus amigos que son malvados quieren justificar gente que son como ellos. Entonces está muy torcido. Va a decir que el torcido es recto, el torcido es mejor. Y así es el mundo, así es lo que encontramos en el mundo, pero muchas veces está aplastado el justo, el dikaios, como tenemos en el griego, o sadik, como tenemos en el hebreo, por rasha, como el impío. Entonces, si está aplastado así por el pecado, por los pecadores, entender que Dios tiene justicia. Como ya hemos estudiado esa semana pasada, que Dios es el juez justo, va a juzgar. Y está contando todo, Él sabe todo. Entonces, vamos a estar seguros que Él va a hacer todo eso en su tiempo. Solo no tener mal idea cómo está la cuenta con nosotros y Dios. No hay justicia parte de nosotros, solo hay justicia en Cristo Jesús. Hay salvación en Él. Y lo que pasa, si no había escuchado, en la salvación, cuando pedimos a Cristo para ser salvos, cuando nosotros nos arrepentimos con lágrimas y dolor de corazón sobre nuestros pecados y le pedimos a Él para ser salvo, ¿qué pasa? Hay un intercambio de la justicia de Dios por nuestros pecados, nuestra injusticia. Él recibió toda nuestra injusticia sobre Cristo en la cruz, y en el día de juicio va a quedar sobre nosotros la justicia de Cristo. Bueno, gracias a Dios que así es. Ya hay un montón de versículos que nos dice así. Bueno, entonces, si no tiene Cristo, hay que pedirle a Él para ser salvo. Bueno, que tenga muy buen día y que Dios le bendiga.